Una pregunta para abordar el mundo. Dos disciplinas que amplían nuestras miradas. Vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas. Porque saber es sentir y sentir es aprender. Nosotros seguimos educando. La pandemia es una enfermedad que ataca en todo el mundo o a una región en específico. Es un virus que afecta a todos los niños, a todas las personas de todas las edades y a todo el mundo. Una pandemia es cuando una enfermedad se expande por todo el mundo. Para mí una pandemia es cuando aparece un nuevo virus o enfermedad que afecta a todo el mundo. Es una enfermedad masiva que afecta a todo el mundo. Me preocupa que los argentinos no estamos preparados sanitariamente ni económicamente y que hay muchos desempleados y la suba de precios. Lo que más me preocupa de esta pandemia es que no se termine nunca y tengamos que estar de por vida en la pandemia y no poder festejar la Navidad. Y que no vayamos a encontrar ninguna vacuna o cura para poder salir. Lo que más me preocupa es que le afecta a los mayores y también a las personas con riesgo, hasta a veces produce la muerte. No conozco a nadie que se haya contagiado del COVID y nunca estuve con alguien que haya tenido COVID-19. No, la verdad que no conozco gente que se haya contagiado de COVID-19, pero sí conozco gente que me contó de que un familiar se contagió. Sí, de hecho mi tío se contagió y bueno, está en su casa ahora cuidándose. Sí conozco a 2 personas de Loreto que se han contagiado de COVID-19 y son del personal de salud. Como familia nos cuidamos todos. Mi familia también se cuida y cuando vamos a un lugar nos ponemos todo el tapabocas y cuando volvemos nos lavamos todas las manos. Sí, por suerte mi familia también se cuida y bueno, vamos a seguir haciendo lo mismo. Una pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tiene inmunidad contra él. Una epidemia, en cambio, es una enfermedad que afecta a un gran número de personas dentro de una comunidad, población o región. En la actualidad estamos viviendo una pandemia que nos cambió la vida, pero no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a algo así. Las pandemias y epidemias que azotaron al planeta a lo largo de la historia provocaron, cada una de ellas, impactos económicos, políticos, científicos y culturales. Y siempre la humanidad salió adelante, con políticas sanitarias, con un trabajo incansable de la comunidad científica y también la responsabilidad de la comunidad. Por eso, la actual pandemia nos pone frente a un desafío difícil, pero que no es nuevo. Enfrentar una enfermedad que no sabemos todavía cómo se cura, pero que estamos muy cerca de lograrlo. Las pandemias y epidemias ponen a la humanidad frente a un espejo. ¿Cómo hacer para mirarse y encontrar aquello que funciona mal? Un análisis de estas enfermedades a través del tiempo puede iluminar quizás la comprensión de los aspectos centrales de la pandemia actual. Cada afección tiene sus representaciones sociales y culturales. En muchas ocasiones, la falta de respuestas acerca del origen de distintas enfermedades fue una excusa perfecta para perseguir y construir enemigos dentro de la sociedad.
Visto así, los portadores de las pestes eran la peste. Hay que subrayar que tanto las epidemias permanentes, como puede ser la infección de VIH-Sida, que existe hace más de 30 años, como las epidemias esporádicas, por ejemplo, el síndrome respiratorio agudo severo, ocurrido en 2003, o el COVID-19, dejan en evidencia que los agentes infecciosos no tienen fronteras. Determinadas enfermedades adquieren características cada vez más globales. El aumento de la población y el modo en que crece su circulación, junto a otros cambios asociados a la globalización, son algunos de los motivos centrales para esta expansión. El caso del COVID-19 lo demuestra con claridad. Esto pone de manifiesto la existencia de profundas desigualdades económicas y en términos de acceso a la salud. Además, las pandemias resaltan el vínculo conflictivo que existe en determinados territorios entre los seres humanos y la naturaleza. La deforestación, el extractivismo, el consumo de animales silvestres son cada vez más problemáticos. Algunos de estos motivos también provocaron las grandes pandemias de la historia. Soy Alberto Letieri y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular en la UBA, investigador en el CONICET. Y hoy vamos a hablar aquí de pandemias en la historia. Una pandemia es una enfermedad virósica que se extiende a lo largo de los continentes. Es una epidemia extendida. Normalmente tiene un cierto plazo, se lo focaliza en el tiempo, luego tiende a declinar y desaparece. Pero en líneas generales las consecuencias que provoca no solo van en términos de catástrofe humanitaria, sino también en términos económicos, políticos y sociales. La primera es la del año 428 a.C. en Grecia. En realidad se da en lo que fue ese maravilloso siglo V, que se llamó siglo de Pericles, y fue el resultado de la expansión militar de los griegos que generó condiciones de intercambio con otros pueblos que en ese momento sufrían de la infección. Es una peste que inicialmente se descargó sobre los sectores armados de la sociedad griega, justamente los que estaban en campaña, y realmente dejó consecuencias muy graves y de alguna manera siempre nos referenciamos en ella cuando hablamos de los orígenes de las pestes en las sociedades occidentales. Esta peste tuvo consecuencias realmente muy graves. Alrededor de 30.000 soldados fueron los que estuvieron expuestos a la peste y de estos 30.000, alrededor de unos 22.000 a 24.000 murieron. Caían como moscas, según cuenta el relato de los historiadores, y realmente implicó un llamado de atención respecto, de los riesgos que significaba la expansión militar y el contacto con otros pueblos. La primera de las pestes, que en realidad tuvo también una manifestación pandémica, se dio en el imperio de Marco Aurelio y tuvo la particularidad de que se llevó la vida del emperador consigo. Con la peste del siglo III pasa exactamente lo mismo, pero su incidencia parece haber sido aún más letal y efectivamente nos hablan hasta de 10.000 casos de muerte por día. Algunos autores nos dicen que en esta región había alrededor de 25 millones de habitantes, rápidamente decrecieron a 20 y terminan señalándonos que la población americana estaba alrededor de 5 millones o incluso menos un par de siglos después de la invasión colonial. Lo mismo sucedió en Perú.
¿Qué era lo que pasaba? Bueno, fundamentalmente que no estaban generados los anticuerpos por parte de las poblaciones nativas y en Europa tenían, digamos, por el contrario, tenían mayor resistencia a consecuencia de haber sido expuestos constantemente a estas pestes. Por ejemplo, la famosa peste del siglo XIV que se llevó alrededor del 60% de la población. En América el daño parece haber sido aún más letal y en este caso podemos llegar a hablar en algunos casos de máxima hasta del 95% de la población americana que perdió la vida en el contexto de la expansión de esta enfermedad, de estos ciclos virósicos. En realidad uno puede plantearse, y muchos historiadores lo hacen, respecto de si se trató de una casualidad el hecho de que intervinieran estos agentes, o bien, por el contrario, que fue planificado. Sabemos que desde la peste del siglo XIV en Europa se utilizaban los cadáveres y los propios enfermos para lanzarlos como catapultas dentro de las fortalezas y de las ciudades asediadas. De ese modo expandían el contagio, obligaban a abrir las puertas y la población salía despedida rápidamente. Por esta razón, en los últimos tiempos se ha instalado la idea de que la exportación de las enfermedades virósicas y puntualmente la viruela no habría tenido nada de casual, sino que por el contrario fue parte de la estrategia de conquista que implementaron españoles y portugueses en nuestro continente. A veces los hechos históricos y los avances científicos son caminos paralelos. La historia avanza porque la ciencia hace lo mismo, o la ciencia avanza para no quedarse atrás de los hechos históricos. Pero no fueron pocos los momentos de la historia en los que, en lugar de prestar atención a la ciencia, los seres humanos nos dejamos llevar por respuestas mágicas o por creencias. Y esta decisión, si se amplifica, puede tener consecuencias graves. Por ejemplo, que se pierdan muchas vidas. Hace casi 700 años, Europa vivió una enfermedad que se extendió por todo el continente con consecuencias trágicas. Entre 1346 y 1353, la peste bubónica, también conocida como peste negra, se propagó sin control y se cree que provocó unas 200 millones de muertes. Esta enfermedad fue consecuencia de diversas problemáticas. En primer lugar, el desconocimiento de cuál era su origen y por qué se propagaba la enfermedad impidió que se tomaran las medidas adecuadas para contenerla. En segundo lugar, los alcances de esta pandemia dejan en evidencia uno de los grandes problemas de la Edad Media. La limpieza y la higiene no existían como conceptos y por lo tanto no formaban parte de los hábitos y prácticas de la población. Un tercer motivo era más económico que sanitario. Ciertos sectores europeos mantenían un fluido comercio de bienes de lujo con Asia, y esa conexión entre zonas del mundo sumó elementos a la expansión de la enfermedad. La peste negra tuvo la característica de afectar a todas las clases sociales por igual. Mendigos y reyes se enfermaban sin distinción. Como no se lograba descubrir su verdadero origen, durante siglos se le atribuyó características sobrenaturales. El contagio era rápido y fácil. Los principales focos de recepción eran las grandes ciudades comerciales. Desde ahí, la enfermedad se propagaba a otros centros y las zonas marginales. La peste negra viajaba por rutas marítimas, fluviales y terrestres. Era imparable. El índice de mortalidad fue de hasta un 60% en todo el continente europeo. Aunque el brote más agudo tuvo lugar entre 1346 y 1353, hubo rebrotes importantes en diversas regiones hasta el siglo XIX. En la colonia veneciana de Ragusa, lo que hoy es Dubrovnik, Croacia, intentaron frenar la pandemia. Los gobernantes decidieron imponer 30 días de aislamiento para todos los viajantes y tripulantes que desembarcaran. Este es el registro más antiguo de una cuarentena en la historia. Fue recién en el siglo XIX que se superó la explicación sobrenatural de la peste. Así fue que los bacteriólogos Kitasato y Yersin, cada uno por su lado, pero casi al mismo tiempo,
descubrieron que el origen de la peste era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores, y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas. De las pulgas, la enfermedad pasaba a los humanos con su picadura. La peste era, pues, una zoonosis, una enfermedad que pasa de los animales a los humanos. Roedores y humanos estaban presentes en muchos espacios comunes: graneros, molinos, caminos, barcos e incluso casas. A esta se sumó una situación inusual. Una purga de gatos había dejado al continente sin el depredador natural de las ratas. Las marcas visibles de la peste se manifestaban en la ingle, las axilas o el cuello, con la inflamación de los nódulos del sistema linfático. Además, las personas enfermas sufrían sudoraciones y fiebres altas que provocaban escalofríos y delirios. El ganglio linfático inflamado recibía el nombre de bubón, por eso el nombre de peste bubónica. La peste negra, la viruela y otras pandemias fueron superadas por la humanidad de alguna manera. Aunque los costos en vidas fueron altísimos, la sensación es que se trata de enfermedades que pertenecen a los libros de historia, a la literatura. Pero en los tiempos actuales también hay pandemias. Un caso muy claro es la pandemia por el virus de inmunodeficiencia humana. Surgió a principios de la década de 1980. El mismo virus se había encontrado en una muestra de sangre de los años 30 y deriva de un virus de un simio presente en África Central. Se cree que fue después de que unos cazadores consumieran la carne de un simio infectado que el virus se propagó por todo el planeta. Pero fue en las últimas décadas cuando los científicos identificaron el VIH. Y después de años de estudio, se alcanzó el desarrollo de antirretrovirales, cuya combinación se probó capaz, desde 1996, de controlar la infección. En la actualidad, un tratamiento contra el VIH bien dirigido y aplicado da una esperanza de vida equivalente a la de una persona no infectada. Sin embargo, una vez más se hace evidente la desigualdad. Los tratamientos escasean en los países de ingresos bajos o medios, donde más golpea la enfermedad. La lucha contra el SIDA generó un nuevo posicionamiento frente a otras enfermedades como la tuberculosis y el paludismo. Esta última causa estragos en lugares en los que las condiciones son propicias para la reproducción del tipo de mosquito que sirve de vector al parásito. A comienzos del siglo XX, el 58% de los territorios del planeta estaba afectado por el paludismo, incluyendo Europa y parte de Estados Unidos. Un siglo después, menos del 30% de la superficie terrestre está afectada y la enfermedad se circunscribe a las zonas tropicales, con mucha influencia en África. En la actualidad funciona el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Este organismo permitió un cambio de escala en el financiamiento de la lucha contra estas enfermedades, pero todavía es necesario que se movilicen más recursos financieros para que se pueda conseguir lo más importante: seguir salvando vidas. Otro caso interesante para mencionar es el de la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave. Se conoció en febrero de 2003 y la enfermedad surgió debido a un nuevo virus de la familia del coronavirus, que se mostró capaz de provocar neumonías atípicas frecuentemente mortales. Se cree que el primer caso fue el de un médico de la provincia china de Guangdong, que concurrió a un casamiento en Hong Kong y allí transmitió el virus a personas que posteriormente partieron hacia Canadá, Vietnam y Singapur. En ese momento, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, activó una alerta sanitaria mundial, pero descubrió que, en realidad, donde la epidemia estaba causando estragos desde noviembre de 2002, era en la provincia de Guangdong. La comunidad internacional debió ejercer presión sobre China. Esto hizo que llegara una misión occidental a esa región.
Así fue como se fortaleció el poder de la OMS frente a los estados desde 2005 y se adoptó el nuevo Reglamento Sanitario Internacional. Desde entonces no se permite a los países disimular un brote que en el futuro podría generar repercusiones nefastas en el resto del planeta. Hoy mismo sabemos, también en nuestro país, lo importante que es que se tomen medidas sanitarias rápidas y eficientes ante el avance de una nueva y desconocida enfermedad. Un recorrido por la historia de las pandemias y epidemias siempre nos hace pensar en lo que pasó en todo el mundo, ¿no? Pero hubo ocasiones en las que esas enfermedades tocaron la puerta de nuestra casa. Nuestro país no estuvo ajeno a sufrir este tipo de situaciones trágicas. De alguna manera, esas cicatrices de la historia también son parte de la Argentina que construimos a lo largo de los siglos. La fiebre amarilla o vómito negro es una enfermedad que se transmite por la picadura de la Aedes aegypti y otras variedades de mosquitos. Sus principales síntomas son fiebre elevada, escalofríos, cefalea, náuseas, mareos, malestar general, dolor muscular e ictericia, una acumulación de bilirrubina en los tejidos que causa el característico color amarillo en la piel de los afectados. Puede provocar además vómitos de sangre coagulada de un característico color negro. En 1871, la ciudad estaba creciendo a un ritmo acelerado. Los inmigrantes que comenzaban a llegar en masa vivían hacinados en los conventillos. El sistema de aguas corrientes no estaba completo. La mayoría de la población seguía abasteciéndose de agua en los pozos o comprándola a los aguateros. No había aún un sistema de cloacas. Los desechos humanos acababan en los pozos negros que frecuentemente contaminaban las napas de agua. En tales condiciones, solo faltaba colocar un cartel que dijera «Bienvenida a fiebre amarilla». A fines de 1870, el virus llegó a Paraguay desde Brasil y poco tiempo después se detectaron los primeros casos en Corrientes y Rosario. En febrero de 1871, el doctor Eduardo Wilde, director del Departamento de Higiene y Obras de Salubridad de la Nación, advertía sobre un brote febril. Ocupadas con los preparativos de las fiestas del carnaval, las autoridades municipales lo ignoraron. Al mes siguiente ya se registraban 40 muertes por día. Un sobreviviente de la epidemia, Mardoqueo Navarro, dejaría testimonio del horror en su diario personal. Febrero 24. La fiebre salta de San Telmo al Socorro. Marzo 2. Prohíbense los bailes después que pasaron. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén pasando bien. Mi nombre es Maximiliano Piquetrón, soy profesor de Historia. Te diría que la viruela es una enfermedad muy importante, muy presente en todo el siglo. Sí, es una enfermedad que viene desde mucho tiempo atrás, ya desde la propia conquista de América, la colonización de América, la que trae esa enfermedad de Europa a América y genera pandemias muy dolorosas y muy grandes. Y en el siglo XIX está muy presente. Sí, hay oleadas más o menos cada 10 años, oleadas grandes de viruela. Siguiendo en importancia a la viruela estaba el sarampión, y el sarampión hoy es una enfermedad controlada, pero no está erradicada, y para el siglo XIX era muy aguda y muy complicada también para las poblaciones. Así que esas son como las enfermedades más clásicas que había
en el siglo XIX y van a llegar a mitad del siglo dos enfermedades muy importantes por el impacto que producen, que son el cólera y que son la fiebre amarilla. ¿Sí? Estas dos enfermedades se van a instalar durante un periodo bastante largo en nuestra historia, digamos, de la salud, con episodios bastante importantes y sobre todo que han dejado registros de múltiples formas, que son los que nosotros los historiadores nos valemos para recuperarlos, ¿no? El cólera es un buen ejemplo de una pandemia del pasado. Atravesó todos los países del mundo en más o menos 5 oleadas, que 1820, 30, 40, 50 y 80, y a nosotros nos pegó muy fuerte en 1860. ¿Sí? El contexto que también lo agravó, la diseminación de la enfermedad, fue la guerra del Paraguay. ¿Sí? La guerra del Paraguay, que al movilizar tropas, las propias condiciones de vida de las tropas, el propio escenario de movilización y movimiento, ayuda a que una enfermedad tan contagiosa se pueda diseminar. Entonces, una enfermedad muy contagiosa con una mortalidad muy alta producía un colapso social de verdad muy trágico, ¿sí? Muy dramático. La población quedaba mayormente afectada y todo el que podía huía de la ciudad. Esa era una de las medidas más comunes. La fiebre amarilla, yo les diría, está un poquito más localizada en la de 1870 y 1871, que es donde más se la recuerda. Es esa enfermedad donde está un cuadro muy célebre de Juan Manuel Blanes, hay muchos escritos. Básicamente es una epidemia que es como la madre de todas las catástrofes, porque produjo, si habíamos hablado que el cólera produjo en la ciudad unos 3.000, en la ciudad de Buenos Aires la fiebre amarilla produjo unos 13.000. Entonces produjo una tasa de mortalidad 4 veces a la normal ese año. Entonces produjo un caos social, desabastecimiento, escenas muy desgarradoras, ¿no? muy dolorosas. Y la fiebre amarilla inauguró el cementerio de la Chacarita. Lo que es el cementerio de la Chacarita, en verdad lo que hoy es el Parque Los Andes, que es el que está al lado el parque que está al lado, ese fue el primer cementerio, y después se abrió lo que hoy es el cementerio de Chacarita para llevar ya no solo a los muertos de la fiebre amarilla, sino a todos los muertos de la ciudad, y quedó como un hito. Y en el caso político, en las dos epidemias ocurrieron, digamos, el surgimiento de comisiones o de agrupaciones de vecinos, se le decía en la época, pero en verdad son figuras muy importantes, políticas y sociales, que armaron con unas llamadas comisiones populares que le criticaban al gobierno su inactividad y que buscaban de alguna manera gestionar lo que el gobierno, de acuerdo a ellos, estaba haciendo. Y en torno al económico, las dos dejan secuelas muy profundas, porque lo primero que ocurre cuando una epidemia aparece, los barcos que tienen que venir no vienen, porque no quieren fondear en un puerto que tiene enfermedad para no contagiarse, y la actividad se paraliza. Entonces, el primer golpe es a la economía de todo el circuito comercial. Lo interesante en ambos casos es que estas epidemias ayudaron a crear una legislación sanitaria. Una epidemia en general, por las que yo estudié, duraban 6 meses. Por la propia dinámica de lo que hoy entendemos, ¿no? Las curvas y estos picos de casos que suben y bajan, tiene una especie de expansión. Lo interesante es que eso ha cambiado en función de los descubrimientos que les decía de Pasteur a partir de 1860, porque él empieza a estudiar el vino, la fermentación del vino, la fermentación de otras cosas, y empieza a detectar que hay cosas microscópicas que no podemos ver que afectan, que se pueden trasladar. Entonces no son episodios del pasado, son episodios del pasado gracias a todas las políticas públicas y a la vigilancia que hay para que eso no vuelva a crecer, digamos. A veces descansamos muy rápido en los logros y lo que no hay que perder de vista es la vigilancia. El barbijo
barbijo, mucho alcohol en gel y si no es de importancia no salgo. Los cuidados que yo uso para no contagiarme del COVID son lavarme las manos, usar tapabocas cuando salgo, usar alcohol y mantener el distanciamiento social. Cada vez que salgo a la calle, obvio voy con barbijo hasta acá, porque si te lo pones abajo de la nariz, bueno, no funciona más o menos. Y cuando llego, me lavo las manos. Primero quedarme en casa, desde un principio nos pidieron así que nada, lo estoy cumpliendo desde el principio. Sí, creo yo que voy a tomar conciencia, porque esta pandemia me está dejando mucha enseñanza. Sinceramente creo que no, porque aunque soy medio pesimista, pero todos estos años no tomamos mucha conciencia, así que creo que este año no. Espero que sí, que ayudemos todos a cuidarnos. Sinceramente no creo que vayamos a tomar más conciencia sobre el cuidado del planeta y de las personas, pero obviamente espero equivocarme. Yo creo que cuando termine la pandemia, todos vamos a tomar conciencia sobre el cuidado del planeta. Lo primero que voy a hacer cuando termine la pandemia es obviamente ir al colegio y juntarme con mis amigos en casas y demás. Lo primero que voy a hacer cuando la pandemia termine es tomar precaución en las tareas diarias que hago. Cuando termine esta pandemia, voy a empezar a jugar al básquet y volver a natación y festejar mi cumpleaños. Disfrutar el aire libre, así pasear y lo principal también es viajar. Ante el surgimiento de una nueva enfermedad, resulta vital contar con información válida, corroborada, que permita tanto a las autoridades como a la población comportarse de la manera más correcta posible. Ya vimos lo que ocurría en épocas en las que se daban respuestas mágicas o fantasiosas a las pestes. La gente moría y la enfermedad continuaba. Pandemia y epidemia significan lo mismo. Falso. 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 Una pandemia es una nueva enfermedad propagada por todo el mundo, mientras una epidemia, en cambio, afecta a un gran número de personas dentro de una determinada comunidad. La peste negra y la peste bubónica son dos nombres para una misma pandemia. Verdadero. Verdadero. Creo que falso. Verdadero. 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 Se trata de las dos acepciones de la enfermedad que azotó a Europa durante el siglo XIV. La conquista española de América significó la muerte por enfermedades de millones de personas. Verdadero. Verdadero. Falso. Verdadero. 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 Al momento de la llegada de los españoles al continente americano, el sistema inmunitario de esas poblaciones desconocía múltiples agentes infecciosos que los conquistadores trajeron consigo. A lo largo del siglo XVI, la viruela y otras epidemias provocaron la muerte de más de 50 millones de amerindios. La primera cuarentena de la que se tiene registro ocurrió en la zona de la actual Croacia. Verdadero. Verdadero. Creo que verdadero. 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 Fue en la colonia veneciana de Ragusa, lo que hoy en día es la ciudad de Dubrovnik. Para frenar la peste negra, el gobierno local decidió imponer 30 días de aislamiento para todos los viajantes y tripulantes que llegaran. La Organización Mundial de la Salud no tiene participación en las políticas sanitarias de los países. Falso. 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 Depende. Si bien cada país tiene autonomía para tomar las decisiones sanitarias que crea necesarias,
Desde 2005 es obligación dar aviso a la Organización Mundial de la Salud de aquellos brotes de enfermedades que puedan ser potencialmente peligrosos para el resto de la comunidad internacional. ¿Qué dirían si afirmo que esta foto es una foto sobre pandemias? ¿Se nota? ¿Siempre una imagen vale más que 1000 palabras? ¿O a veces es necesario contar con 1000 palabras para entender una foto? Esta foto se llama Boca con pastilla verde. ¿Qué ven cuando la ven? Es una foto de un artista argentino, Alejandro Kuropatua, un bohemio de la década de 1980. Registró el mundo del rock, la noche y toda la euforia de un país que había recuperado la democracia después del terrorismo de Estado. No veo nada de eso en esta imagen. Esta foto es de otra etapa de su vida, la que comienza cuando se entera que es portador del VIH. Ahí sus fotos se vuelven más íntimas, pero nunca dejan de lado el estilo pop y colorido. Aun cuando en esta imagen estén mostrando las pastillas del cóctel antiviral que se estaba probando en enfermos de SIDA para detener el avance de la enfermedad. Esta obra hoy forma parte de la colección permanente del Museo de Bellas Artes. Está en una sala dedicada al arte del siglo XX y XXI de la Argentina. En su momento causó un fuerte impacto. Qué valentía exponer ese tema con los prejuicios que había. Así es. Los críticos de la época escribieron: Cóctel fue de una honestidad brutal, abrumadora. Mientras la gente se escondía, él se abría. ¿La boca de la foto es la boca del artista? El artista parece reducido a su boca y en el primer plano está la pastilla verde. De esta forma, su presencia se vuelve anónima, igual a la de las miles de personas que a diario ingerían una pastilla similar para curarse de esa enfermedad. El conflicto se desplaza de lo personal a lo social, es decir, es un trabajo autobiográfico, pero con un fuerte sentido histórico y colectivo. Las pandemias están presentes en el arte y la cultura de distintas maneras. Hay películas, libros y pinturas que retratan una época determinada o que imaginan enfermedades posibles y sus consecuencias. En el caso de la literatura, uno de los relatos más representativos que toman el tema de la pandemia es el de Camerón, de Giovanni Boccaccio, que narra las vivencias de un grupo de jóvenes en la ciudad italiana de Florencia en el año 1348. Ellos se reúnen en las afueras para huir de la peste negra. Pero la evasión no es solo física, sino sobre todo mental. Se cuentan historias para poder sobrellevar el momento. Y en ese sentido, los relatos ponen de manifiesto el poder lúdico de la literatura. Otro libro alrededor de este tema es El diario de la peste, de Daniel Defoe. En ese texto, escrito en el siglo XVIII, se hace referencia a una peste ocurrida en Londres en el siglo anterior. El narrador hace una crónica de los sucesos con especial énfasis en el comportamiento de la gente de la ciudad ante la tragedia. También se mencionan algunas medidas tomadas por el Estado, muchas de ellas absurdas. Así, hay inspectores que la única función que tienen es informar sobre las casas en que hay habitantes contaminados o funcionarios que se ocupan de mandar a matar perros y gatos por considerarse agentes de contagio. También es interesante el caso de La peste, una novela de Albert Camus, que transcurre en Orán, Argelia, en la década del 40 del siglo XX. La historia relata la propagación de una peste surgida por las pulgas de las ratas. El eje está puesto en los conflictos entre el sector médico y el gubernamental. La Iglesia, por su parte, le adjudicaba a la peste un origen divino y un carácter punitivo. Para evitar el pánico, las autoridades tomaron la decisión de negarse a mencionar la palabra peste. Recordemos un fragmento. La plaga no está hecha a la medida del hombre. Por lo tanto, el hombre dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan. Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros. Se olvidaban de ser modestos, eso es todo, y pensaban que todo era posible para ellos, lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste, que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Otro fragmento posible. Rie
y sus amigos descubrieron entonces hasta qué punto estaban cansados. En realidad, los hombres de los equipos sanitarios no lograban ya digerir el cansancio. El doctor Rie lo notaba al observar en sus amigos y en él mismo los progresos de una rara indiferencia. En el fondo, enfrentaban todo con esa indiferencia distraída que se supone en los combatientes de las grandes guerras, agotados por el esfuerzo, pendientes solo de no desfallecer en su deber cotidiano. Soy Leyenda de Will Smith, que trata sobre un científico que es el único sobreviviente tras una plaga creada por el hombre que convierte a los humanos en mutantes con sed de venganza tipo vampiros. Y bueno, él es el único sobreviviente y vaga por la ciudad de Nueva York buscando a algún sobreviviente. Películas no conozco mucho, pero un capítulo de una serie sí, que como que hay una enfermedad, creo que es bastante parecida a esta, y no sé, como que se empiezan a quedar en las casas, tienen que quedar en las casas, y la chica, que es la protagonista, que tiene tipo su cumpleaños de 15, creo que invita a todos al cumpleaños del 15 y se empiezan a contagiar todos, no me acuerdo mucho, pero no sé. Una de las películas que podría nombrar es Kiss and Cry, que trata de una chica ventiladora que le descubren un extraño tipo de cáncer en la garganta y se puede ver cómo la acompañan sus amigos y familia. Me llama la atención que cuenta realidades que podemos llegar a vivir los seres humanos, como por ejemplo la película Virus, que tiene mucha semejanza con lo que está pasando hoy en día con el coronavirus. Y la mayoría, capaz, para mí son exageradas, pero no sé. Lo que me llama la atención de las películas que hablan sobre pandemias es el parecido a nuestra realidad, o sea, lo que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que una película puede ser con los personajes del COVID, que sería la bola, los cositos que tiene y el huequito. Los huequitos del COVID. Lo haría tipo documental, contando primero qué pasó en China con el coronavirus y después cada país cómo lo tomó. Y el personaje que salva el mundo, los superhéroes, sea los médicos, los enfermeros, los médicos, todos los tipos de médicos. Para mí contaría yo la historia de una chica que está en zona secundaria o está en el medio de la secundaria y que se le corta la vida a la mitad porque es nueva en la secundaria y no tiene amigos y puede costar un montón hacer amigos virtualmente y puede estar triste, después está feliz, después está enojada porque con su familia, porque están todos conviviendo en el mismo ambiente por muchos meses, pero bueno, al final puede resultar bien porque puede conocerse con su familia, capaz un poco más, y eso. Mi película sobre la actual pandemia incluiría como personajes a mis amigos, mi familia, los profesores, los médicos, las personas que nos gobiernan y además incluiría a veces los medios de comunicación y trataría de mi día a día, de lo que veo, lo que pienso, lo que siento como un adolescente en plena pandemia. Una de las historias de las pestes de las que podría hablar es la peste negra o bubónica, que comenzó en Asia y se expandió por Europa a mediados del siglo XIV y que fue causada por una bacteria que se encontraba en las pulgas, quienes se posaban o vivían en los ratones, que al estar en contacto con las personas provocaban que éstas se infecten y que finalmente mueran. La pandemia nos cambió la vida. Y a veces la vemos como si ya fuera historia, como si nuestra vida en estos meses fuera un álbum de fotos. Fotos que están ahí, que podemos ver siempre que tengamos ganas. Fotos que nos recuerdan la manera que fuimos encontrando, vos, yo, todos, todas, para vivir lo mejor posible un tiempo difícil. Fotos que nos hacen emocionar, reír, llorar,
y claro, pensar. Pensamos, mirando esas imágenes, cuánto extrañamos a la familia, a nuestros amigos, a nuestras amigas. También pensamos en esas personas que nos cuidan todos los días y en el futuro. ¿Qué nos va a traer el futuro? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo llega el futuro? Las fotos que todavía no sacamos son las más lindas. En todo caso, dentro de un tiempo, el álbum de esta pandemia va a ser nada más que un recuerdo. Mientras tanto, sigamos sacando fotos de la historia que estamos escribiendo. Si puedes, no te preocupes, con ocuparte ya alcanza, y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo de esta. Saldremos juntos, poniendo codo con codo. Como vimos, cada vez que el mundo enfrenta una pandemia, no se está enfrentando solamente a una enfermedad. También debe lidiar con la existencia de injusticias y desigualdades. A lo largo de la historia pueden apreciarse distintas maneras de aplicar políticas sanitarias que posibilitaron el avance del desarrollo científico. Aunque las pandemias dejan siempre saldos tristes por las vidas que se pierden, también nos presentan una oportunidad. La chance de pensar juntos y juntas qué tipo de mundo tenemos, qué clase de humanidad deseamos y cómo actuamos en consecuencia. Suena a una tarea enorme y difícil, pero eso no significa que no podamos enfrentarla.